Bueno, estamos con una nueva clase de Introducción a la Salud Comunitaria. Vamos a ver la segunda parte de Atención Primaria a la Salud, siempre mirando a la salud desde una perspectiva de derecho. Para eso tenemos la ficha de la materia, que fue escrita por Marta Reibón y Sonia Lía Aristimuño. Mario Testa es un destacado médico sanitarista que hizo muchísimos aportes, es experto en planificación estratégica de la salud. Él dice que hay que tener en cuenta la contextualidad de la atención primaria a la salud. Va a decir que tiene un significado abstracto, está dado por su definición ideológica, y un significado concreto que va a estar dado por el sistema de salud en el que se inserta esta estrategia. El significado abstracto, su definición ideológica, está en la Declaración de Almata. Como dijo David Tejada Rivero, ahí está la esencia de la atención primaria de la salud. Vamos a recordar un poquito que decía: la salud es un derecho humano fundamental, la desigualdad es inaceptable, hay que acercar la atención en salud a las personas, hay que trabajar en los principales problemas de salud de la población, hay que dar prioridad a los más necesitados. La salud es esencial para el desarrollo y la paz mundial. Los gobiernos tienen que formular políticas y planes de acción en coordinación con diferentes sectores. Todos los países deben cooperar para asegurar la APS en todo el mundo. Con esto seguramente estarán todos de acuerdo, igual que yo, igual que los países que formaron parte de la conferencia internacional. Lo que pasa es que después cabía que aplicar esto de alguna manera en cada contexto social, en cada país. Entonces, eso es lo que es su significado concreto. Su significado concreto va a estar dado por el sistema de salud en el que se inserta la estrategia de atención primaria de salud. Cuando se firma esta estrategia en 1978, mundialmente estaba la Guerra Fría. Se llamó Guerra Fría porque fue un enfrentamiento que no fue bélico puntualmente, sino fue político, a nivel político, ideológico, social, cultural. Fue como una competencia entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que Estados Unidos quería imponer como modelo económico el capitalismo y como modelo político la democracia liberal, y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas quería imponer el comunismo y la democracia popular al resto del mundo. En ese contexto, Estados Unidos financia el Plan Cóndor, que es una serie de dictaduras en toda Sudamérica que abarcó Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, en el que bajo un régimen de represión, persecución de las ideas, violación de los derechos humanos y demás, se perseguía a todo aquel que pensara diferente y que trabajara un poco en la autonomía de las personas. En ese caso, entre 1976 y 1983 estuvimos bajo un régimen de dictadura que implicó a nivel político el desmantelamiento del sistema de salud. Se transfirieron responsabilidades del Estado Nacional a las provincias, se dio marcha atrás y se reprimieron acciones sanitarias que ya se habían conquistado, se redujo el gasto en salud, se fomentaron los seguros privados para los sectores con mayores recursos económicos. Nosotros igual, bastante antes de la declaración de Almata, ya teníamos una tradición de trabajar de manera descentralizada el hospital, de pensar un poco más allá de la enfermedad, de pensar en las condiciones de vida de la gente, ¿no? En ese momento estaba Ramón Carrillo, que él decía que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Este afiche es de esa época, de la Secretaría de Salud Pública, y se trabajaba mucho en prevención y promoción. Vamos a ver qué nos cuenta Felipe Piña. Entonces aparece ahí un tema muy interesante, que es el tren sanitario, ir a buscar al paciente a lugares de los que no se puede mover, donde está incomunicado, donde no tiene capacidad económica, ni siquiera cultural para buscar un médico. El tren sanitario es un modelo extraordinario, era un tren absolutamente equipado con todos los más modernos elementos radiológicos, quirúrgicos, odontológicos, y se atendieron miles y miles de personas en Santiago del Estero, en Jujuy, en el Chaco, en Corrientes, en todos lados, ¿no? Recordemos que teníamos una red ferroviaria modelo hasta la década del 90 en Argentina, 30.000 kilómetros de vías. Así que el tren recorría todo el país buscando estos pacientes a los que no se podía acceder. Eh, Bueno, el sistema de salud era maravilloso, de altísima calidad. Este es un listado de obras de Ramón Carrillo que hizo junto a Eva Perón. Es enorme, es un despliegue muy consciente de llegada a la salud a toda la población.
Durante la dictadura cívico-eclesiástica militar se dio marcha atrás y en algunos casos se reprimieron muchas de estas acciones que se habían conquistado. Y para la Secretaría de Salud de la dictadura, la estrategia de atención primaria a la salud pasó a ser un conjunto de acciones sanitarias, solo sanitaria. Acuérdense que la estrategia de atención primaria de salud debe ser intersectorial porque hablamos de modificar y mejorar la calidad de vida, no solo el estado de salud o enfermedad. Y habla de acciones programadas y no deben ser acciones pequeñas y programadas individuales, debería ser un plan general de baja complejidad, conducida solo por médicos, cuando deberían ser interdisciplinaria, a partir de un hospital base que llega a la población a través de centros periféricos y los agentes sanitarios. Yo les propongo a las personas con las que estudio siempre googlear las palabras aunque las conozcamos, porque, por ejemplo, periféricos nos va a decir que es lejos del centro. Otra vez, centralizar, como que lo importante es el hospital. Y el hospital está es de un nivel superior de complejidad y está para resolver situaciones que ya se han producido. Y va a decir que es fuera del límite de algo. Va a decir que si estás en la periferia de un grupo, estás cerca de él, pero no perteneces. O sea, seguimos poniendo en esa visión, si lo vemos de esa manera, la salud en el centro del hospital, que es más bien para reparar cuestiones más que trabajar en un nivel de salud, un buen nivel de salud. Entonces, se pretendía participación comunitaria, equidad, confianza, acceso, inclusión, protección, respeto, y estábamos en un momento de represión, estado de sitio, toque de queda, persecución ideológica, violación de los derechos humanos, secuestro, tortura. La verdad es que la gente que trató de hacer educación popular, la gente que fue a alfabetizar a las villas, muchos de los enfermeros, muchos docentes, tratando de trabajar con el pueblo, con generar autonomía, con resguardar los derechos humanos, fue desaparecida. Posteriormente, por suerte, recuperamos la democracia, pero en las décadas de 1980 y 1990 continuó con la tendencia de la descentralización de la gestión de los servicios sanitarios, mercantilización de la salud a partir de favorecer el crecimiento de su sector privado en detrimento del sector público, y se redujo la APS a una acción de asistencia para personas en situación de pobreza. Se perdió el componente político transformador, porque la esencia era involucrar a todos los sectores para poder mejorar la calidad de vida. Entonces, atención primaria o primitiva. Mario Testa va a decir que cuando se logró, en los países en los que se logró un sistema de atención basado en la estrategia de atención primaria de salud, es el primer eslabón de la cadena de atención. De ahí se tienen que referir tiene que haber alguien que reciba a la gente, que aloje a la gente, que haga un buen diagnóstico, para poder referir, de ser necesario, a un segundo nivel de complejidad para resolver algo puntual. Porque el primer nivel de atención puede hacer diagnóstico, tratamiento, tiene que basarse más que nada en prevención y promoción, pero puede hacer diagnóstico, tratamiento, inclusive rehabilitación. Entonces, en todo caso, se referirá a un segundo nivel que es el hospital. Tiene que haber un ordenamiento territorial. Esto es para organizar, poder llegar y cubrir a toda la población. Este es el Partido General San Martín. Las zonas diferenciadas por colores son áreas programáticas, son límites geográficos, dentro de los cuales cada crucecita que forma una institución de salud es responsable de la salud de esa área programática. Y tiene que haber uno o más hospitales de referencias para poder estar comunicados y poder organizar la atención de las personas. Esta es una punta del mismo mapa, pero desde el Google Maps. Ese chiquitito es la unidad número 16 de Villa Zagala en la que trabajo yo, que abarca el barrio El Yola, Villa Zagala, los monoblocks, y generalmente la gente se va a atender cuando necesita al Hospital Manuel Belgrano. Acá tenemos el mapa de Moreno, es mucho más grande, por eso se ve más chiquito, y acá lo amplío un poco donde está el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que es el hospital de referencia. Las lucecitas rojas son los centros de salud y los límites están marcados, los límites del áreas geográficas programáticas están marcados en rojo. Debería haber un comportamiento social que siga las normas de ingreso al sistema y la circulación de forma más o menos disciplinada. Es decir,
La persona debería entrar o por la posta de salud o por el centro de salud y ahí, de ser necesario, va a ser referido al hospital y si necesita una mayor complejidad, va a ser referido desde el hospital al tercer nivel de atención. Eso sería como un orden. Los centros de salud deben estar ubicados lo más cerca posible de las zonas más desfavorecidas, las zonas que han sido más vulneradas, las zonas con menos recursos. En las ciudades eso van a ser los barrios empobrecidos, las villas, acá tenemos el ejemplo del centro de salud, y en las zonas rurales tienen que estar más cerca del campo, donde la gente no tenga que trasladarse grandes distancias para poder atenderse. También tiene que haber una red de establecimientos interconectados. Esto es un sistema de referencia y contrarreferencia. O sea, tenemos que estar pudiendo comunicarnos porque hacemos cosas diferentes o deberíamos poder repartirnos la tarea de manera diferente para poder atender uniformalmente a las personas. En otro tiempo lo hacíamos en papel. Esto era, el que quería lo escribía, el que quería no, se perdía, lo perdía la persona usuaria del sistema de salud, generalmente el hospital no te devolvía la respuesta. Hoy por hoy está la historia clínica digital en la que uno entra y puede ver las consultas, los diagnósticos, los controles signos vitales, las vacunas, donde se escribe el motivo de consulta, la evaluación, el diagnóstico, el plan terapéutico. Entonces, vos abrís y ves qué es lo que hicieron con esa persona, qué le indicaron y demás. Pero no se reduce solo a esto. Primero y principal porque todavía no está difundido a nivel nacional. O sea, esta historia clínica es la de San Martín y podemos ver solo las personas que están en San Martín la atención. Y segundo, porque, bueno, la verdad es que no alcanza con esto. Habría que hacer una cuestión más interdisciplinaria donde realmente cuando yo refiero al hospital, no me deshago de la persona. Trabajando en atención primaria de salud, esa persona tiene todo un contexto de vida. Yo la estoy refiriendo por alguna cuestión puntual, por una hipertensión que tiene que ver el médico, por una cuestión que tiene que ver el endocrinólogo, por una intervención quirúrgica, pero todo su contexto social va a seguir siendo acompañado por atención primaria de la salud y además, una vez que recibe el alta, esa persona tenemos que poder acompañar esos cuidados y para eso tenemos que estar comunicados entre el hospital y el primer nivel de atención. La calidad de atención es fundamental. Esto entre todos lo podríamos poder descifrar. Desde una perspectiva técnica es fundamental porque hay que hacer buenos diagnósticos oportunos. Es el primer contacto, la persona que recibe tiene que poder guiar a esta persona a lo que realmente necesita para resolver o acompañar su proceso de salud, enfermedad. Y desde una perspectiva humana, por supuesto, como cuando trajimos el tema de los médicos chinos que formaban parte de la comunidad y que esto hacía que hubiera una confianza, una seguridad con su médico chino. Bueno, nosotros como si trabajamos en atención primaria de salud, en el primer nivel de atención, formamos parte de la comunidad. Vamos a hacer el acompañamiento a lo largo de toda su vida. Yo he visto infancias, adolescencias, adultas que paren y ahora estoy siguiendo a sus hijas. Entonces, la confianza, la calidad humana es importante porque la persona no, la idea es que no venga para resolver una enfermedad, sino que vamos a estar hablando de esa persona con sus proyectos, sus expectativas, sus vínculos, sus miedos, y eso para poder hablarlo profundamente, tiene que haber un alojo de parte de los profesionales de la salud y esto no es solo en la consulta, esto tiene que ir construyéndose a lo largo del tiempo porque vamos a ir acompañando a las personas a lo largo de su vida. Y en esta consulta además hay que fomentar la autonomía, la autorresponsabilidad y por supuesto la participación comunitaria. Cuando uno participa, cuando es partícipe, cuida mucho más las cosas, entiende mucho más por qué son los motivos. Piensa en lo ridículo que suena, pero ni siquiera somos partícipes de nuestro propio cuerpo. Es como que entramos al sistema de salud al médico muchas veces y como el modelo médico hegemónico no nos participa, medio que no entendemos. Entonces, es importantísimo desde la estrategia de atención primaria a la salud fomentar la autorresponsabilidad. Y para eso, los individuos y la comunidad tienen que ser plenamente participantes de todo el proceso.
¿Qué entonces la atención primaria puede venir en atención primitiva? Bueno, cuando no existe un ordenamiento territorial organizado por regiones, o existe, pero no hay comunicación, o existe, pero no tiene llegada. La ficha va a contar que en Salta, si bien existía, se tuvieron que traducir un montón de publicaciones del sistema de salud en sus idiomas para poder llegar. Cuando no hay un seguimiento social ordenado, sino que la gente entra por donde puede, generalmente se amontonan en el hospital, y esto tiene que ver también con las condiciones de vida, sobre todo con el trabajo. A la gente le cuesta un montón pedir el día, porque aparte cuando uno está en un proceso de salud, la enfermedad no es solo un día para los estudios, un día para mostrárselo al médico, un día para retirarlo. Entonces la gente suele intentar resolver sus problemas sábado y domingo que no va a trabajar. ¿Y qué está sábado y domingo? La guardia, pero la guardia es para urgencia. Entonces terminamos enojándonos entre nosotros, entre los congéneres, porque la gente no es que lo hace indisciplinada. Lo hace porque no le queda otra, porque cuando pedís en el día en el trabajo, en el mejor de los casos que te lo den, te descuentan el presentismo y hoy por hoy representa mucha plata a fin de mes. Bueno, cuando las acciones no se hacen teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de la comunidad, sino que es para demostrar que se está haciendo atención primaria, que es de baja calidad, de bajo presupuesto, para no gastar mucho en salud, para poder hacer alguna actividad para los pobres, digamos. Esta es una captura del documental del video de Brigadas Sanitarias en Salta. Es un equipo interdisciplinario que va a trabajar a Salta, a Tartagal, en este caso es embarcación, y acá una vecina nos va a contar que no hay un centro de salud cerca de ese pueblo. Pero los centros de rehabilitación se encuentran muy lejanos por ahí, las circunstancias de lo económico no le alcanza a mucha gente y, y eso por ahí no le ayuda, no, digamos, son muy escasos los recursos. Hicimos un censo, creo que en el 2016, si no me equivoco, eran 43 barrios, hoy se pasa, yo creo que ya llegaremos casi a los 50, 50. Sí, de un hospital. Bueno, ella va a contar ahora dos barreras que estuvimos viendo, las barreras de acceso al sistema de salud: la distancia, ya se queda muy lejos y que no hay plata, la económica, y que además todas las personas dependen de un solo hospital. Bueno, entonces, atención primitiva es cuando las acciones no se fundamentan considerando las necesidades de la población, sino que se establecen paquetes, pequeños parches con alguna acción paliativa para los sectores más desprotegidos, se diseña como forma de disminuir el gasto en salud y se designa personal de menor nivel de capacitación, estudiantes o médicos recién graduados sin la necesaria experiencia para desempeñar la función que tiene mayor responsabilidad de funcionamiento del sistema. Ellos son dos guionistas, productores, Pedro Saborido y Diego Capusotto. Hicieron un programa que se llama Peter Capusotto y sus videos. Hacen humor crítico, hacen un humor que satiriza la realidad, que muchas veces es necesario para poder tomar distancia y ver cómo es, porque a veces es tan fuerte que si no lo ves con humor, no te termina como de caer la ficha. Vamos a ver qué nos cuenta. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos, porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Sí, porque donando 1 litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomentar el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hace la diferencia. Acordate que con un poco de color, la miseria se hace pintoresca. Bueno, esto sería tal cual atención primitiva de la salud. Es pequeños parches, pequeñas cosas para demostrar qué estás haciendo. Me olvidé de poner una foto de la Villa 31, creo que es, la Villa de Retiro,
que si ustedes han ido por ahí, se ven todas las casas pintadas de colores. Bueno, la ficha también va a traer un tema que es el modelo social y el sistema de salud. Para eso vamos a ver una pequeñísima introducción. El capitalismo dice, básicamente, que cada quien puede ser dueño de sus bienes, y estos se reparten por medio de la compra y la venta. En el comunismo, se supone que los bienes son del Estado o de la comunidad y se deben repartir entre todos por igual. A grandes rasgos, acá habla de bienes y muestra como la comida, pero en ese caso también entra la salud. En un país capitalista, la salud se comercializa y la obtenés según el poder económico que tengas. Entonces, hay unas diferencias que son injustas, que se transforman en desigualdades y en inequidades. Hay servicios diferentes para distintos grupos sociales, por ejemplo, para quienes tienen prepagas, obras sociales o se atienden en forma privada o en el sector público, con diferencias al interior del sector público también. Y en países socialistas existe es todo por igual, existe un único sistema de salud que forma parte del Estado, en donde todos los servicios responden a una misma administración. Entonces, hay un tratamiento uniforme de los problemas en todos los niveles y por lo tanto hay igualdad en prestaciones. No hay que hacer esfuerzo en llegar a una equidad porque no hay diferencias injustas. Todos obtienen la misma calidad de atención. En síntesis, luego de la declaración de Alma-Ata de 1978, en Argentina se llamó atención primaria de la salud a las acciones sanitarias dirigidas por profesionales de la medicina y destinadas a grupos reducidos de personas para abordar problemas concretos de salud. Y se dejó de lado la reflexión sobre las condiciones de vida de salud de las personas, o sea, los determinantes sociales de la salud. Equidad y atención primaria a la salud. Los países con una infraestructura deficiente de atención primaria o que tienen características que son de la atención primitiva, la verdad es que afrontan mayores costos económicos y tienen resultados menos eficientes y sus indicadores de salud son peores. Esto es cuando queremos arreglar algo, cuando queremos hacer algo así nomás. Cuando queremos hacer algo así nomás, terminamos gastando más. Se termina rompiendo, terminamos comprando parches y parches y parches, un montón de cosas en la ferretería que si lo hubiésemos hecho bien de entrada, terminábamos gastando menos. Es así, a veces hay que hacer un pozo profundo, hay que hacer cimientos fuertes. Entonces, las evidencias científicas demuestran que la implementación de la estrategia de atención primaria de la salud tiene mejores resultados en salud. Ya vimos que hay evidencia científica en gran parte de los problemas tienen que ver con los determinantes sociales de la salud. Lo viene diciendo antes de Carrillo Birkhoff, que lo nombró Mario Testa, después lo dijo Carrillo. Sabemos hace un montón que las condiciones de vida de las personas son lo que enferman a las personas. Y esto se cambia con políticas públicas, con proyectos profundos de modificación con respecto al trabajo, a la educación, al ingreso. Ahí va. Entonces, para mejorar la salud de la población es necesario abordar con enfoque multidisciplinario, porque no es solo los médicos. Los determinantes sociales de la salud, justamente porque no es solo enfermedad, sino que tiene que ver con todos los aspectos de la salud de la persona, con una perspectiva de equidad y poner énfasis, por ejemplo, en el trabajo y en la educación. En el trabajo y en la educación. Implementar políticas públicas que mejoren la distribución del ingreso. Basta que haya esta tremenda desigualdad donde hay una diferencia injusta que hace que personas se mueran de hambre y personas les sobre la plata. Y tiene que haber sistemas sanitarios que fortalezcan la atención primaria de la salud. En este contexto, estamos en un modelo liberal anarcocapitalista. ¡Amo ser el tope o dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro, como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Bueno, nosotros durante la primera parte de la materia estuvimos viendo conceptos bases estructurales para hoy poder estar debatiendo todo esto.
Vimos que política pública es la forma por la cual el Estado da respuesta a las demandas o problemas de la sociedad que se le presentan. Vimos que los determinantes sociales de la salud son modificables y esto se hace a través de las políticas públicas. Y lo que yo pienso, me pregunto e invito a ustedes a preguntarse, ¿cómo se supone que vamos a generar equidad sin Estado? Sin embargo, no nos pongamos a llorar. La experiencia acumulada que tenemos en atención primaria a la salud en nuestro país tiene herramientas con potencial transformador para recuperar un sentido de equidad y tiene trabajadores, trabajadoras de la salud comprometidas con garantizar el derecho a la salud, que podemos dar lugar a remover estas prácticas profesionales del modelo médico hegemónico, que son tecnocráticas, que son medicalizantes, que son pragmáticas, que tienden a solo dar respuesta a la enfermedad y no tener una mirada integral. Así que en esta materia vamos a por ello. Bárbara Sterfield es una pediatra que ha investigado muchísimo, que ha escrito sobre estructuras del sistema de salud, que ha dado datos científicos a nivel económico, que ha aportado un montón con respecto a proyectos de salud. Ella dice que hay estudios que demuestran que para mejorar la equidad en salud lo más importante no está en la atención médica. O sea, no hay que seguir reproduciendo médicos que sean especialistas en resolver cuestiones de salud. Hay que trabajar en la base, en una calidad de vida. Ella dice que no está en la atención médica, sino en un sistema organizado a partir de una sólida atención primaria de la salud. La equidad se define como la ausencia de diferencias sistemáticas entre poblaciones o subgrupos poblacionales definidas socialmente, demográficamente o geográficamente en uno o más aspectos de su salud. Esto es, no porque vos pertenezcas a un grupo, por ejemplo, etario, personas de la tercera edad, viejos, digamos, tengas que pasarla mal, haya diferencias que te hagan pasar mal la vida, que sean injustas, no porque pertenezcas a un sector geográfico, vivas en el campo, tengas que pasarla mal, no porque pertenezcas a un sector social, seas del colectivo LGTB, tengas que pasarla mal. No tiene que haber diferencias en los grupos sociales, porque si no se transforma en una desigualdad. Y para eso tenemos que tender a la equidad. La atención por especialidades implica más costos que la atención primaria y es menos accesible a las personas que no pueden pagarla. La atención primaria implica menos trabajo, menos capital y sus organizaciones, como es menos jerárquica, es más flexible y brinda respuestas más rápidas a las necesidades de la población. En síntesis, y para terminar, para mejorar la calidad de atención en salud hay que trabajar en equidad, los países deben implementar políticas públicas que aborden los determinantes sociales y fortalecer sus sistemas sanitarios a partir de la estrategia de atención primaria a la salud, poner más énfasis en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades que en la atención de la enfermedad, centrarse en las comunidades, promover la colaboración intersectorial y fomentar, por supuesto, la participación comunitaria. Está demostrado que la atención primaria de la salud genera equidad en salud. Nos vamos, ¿le parece? Sí. Así están las cosas, país. Se las encuentra. Un placer. Chao.